Buenos días, queridos amigos y hermanos. Continuamos con nuestro estudio de Romanos. Hoy vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 al 11. Dice así la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así es, mis hermanos, en este pasaje el apóstol Pablo se dirige concretamente ya a los judíos. Hay algunas personas que creen que se está dirigiendo a gentiles que no practicaban lo que había dicho en los versículos anteriores, pero la mayoría de los teólogos creen que aquí ya se está dirigiendo el apóstol Pablo a ese grupo de judíos cristianos que se sentían superiores a los demás. Ellos decían: yo no peco como los demás. Es cierto, había hablado Pablo que acerca del homosexualismo y todo este tipo de cosas, y es cierto, los judíos no era tan común para ellos, pero por eso mismo se sentían superiores a los demás. El apóstol Pablo aquí, en los versículos anteriores, nos había dicho las formas de vida más oscura del mundo pagano, que no deseaba conocer a Dios. Los judíos casi estarían totalmente de acuerdo diciendo: es cierto, Pablo, así vive esa gente y merece la condenación. Así actuaban y seguramente dijeron: amén, Pablo, así vive esa gente y está condenada. Nosotros somos diferentes. Tenemos una raza, tenemos una estirpe, tenemos una historia. Estamos en una posición privilegiada. Así es que Dios es un Dios fuerte y duro, es un juez justo para aquellos paganos, pero para nosotros Dios nos protege, Dios nos guarda. Sí, mis hermanos, ese era el pensamiento de muchos de los judíos. Los judíos siempre se han sentido en una posición privilegiada. Ellos decían: Dios ama a Israel más que a todo el mundo, y Dios juzgará duramente a los gentiles con una medida y a los judíos con otra. De hecho, hasta la actualidad estamos viendo ese tipo de cosas. Justifican la muerte, la destrucción de otras naciones, pero jamás permiten el juicio contra una de sus gente, para un judío. Ellos decían precisamente que Abraham se sentaba, estaba ahí a la puerta del infierno y no permitía que ningún judío entrara a ese lugar. Y por lo tanto, decían que el judío puede incluso hasta desobedecer a Dios, pero aún así va a entrar en el reino celestial. Ese era el pensamiento, y es el pensamiento judío. En muchos de sus escritos encontramos este tipo de vida, y por lo tanto se creían superiores a los demás. Aquí, aquí el apóstol Pablo está confrontando esa actitud de hipocresía, porque primero porque ni siquiera ellos podían llevar una vida justa y recta delante de Dios. Y segundo, porque juzgaban a los demás con un juicio severo y confronta a ese tipo de personas necias, hipócritas, altivas. Esto nos hace pensar también que
muchas veces como cristianos que empezamos a caminar con el Señor, podemos caer en este pensamiento. ¿Por qué? Porque quizá ya no practicamos los mismos pecados de otras personas. No somos unos adúlteros, no somos unos rateros, no somos unos mentirosos, no somos unos groseros, no nos emborrachamos, no andamos de idólatras. Y sí, es cierto, qué bueno que Dios nos ha salvado de ese punto. Pero a veces nos sentimos superiores y pensamos que los demás están mal y merecen un juicio de Dios diferente que al mí no, al mí. Su vida, sus acciones deben tener consecuencias diferentes a las nuestras. El apóstol Pablo está confrontando y diciendo, hey, 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 cuidado, porque la segunda cosa que el apóstol Pablo es aclarar que Dios es justo y no favorece a nadie. Fíjese lo que dice el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es cierto, así es. Pero piensa esto, hombre, tú que juzgas, y empieza diciendo, el juicio de Dios es igual para todos. Porque dice el versículo, los versículos 10, pero no hay judío, también judío y al griego. Y una vez más dice el versículo 9 y 10, no hay división. Dios juzga, no hay favoritismos. Y quizá es donde a veces los chocamos con muchos dispensacionalistas o con muchos que tienen esta idea equivocada, pero el apóstol Pablo también está siendo muy, muy claro desde aquí. Si te llamas judío, si estás a favor de una raza superior, estás totalmente equivocado, porque el Dios es un Dios justo y no va a aplicar una vara con unos y otra vara con otros. Porque fíjese lo que dicen los judíos, estaban diciendo, y piensas tú, o sea, lo hace a modo de pregunta, porque los judíos, decía un comentarista, que estaban comercializando, o a veces comercializan, con la misericordia de Dios. Y también los judíos estaban tomando la misericordia de Dios como una invitación a pecar. Así es, mis hermanos, eso es lo que hacen los judíos. Ellos pueden matar, pueden pecar, pueden destruir a una persona que no sea judía. Y creen que Dios lo ordena. Claro que no solamente los judíos, ¿verdad? También muchos musulmanes radicales. Pero en esencia, el pueblo de Israel hasta la actualidad ha llegado a esos niveles. Porque la vida de un gentil vale diferente a la vida de un judío. Qué triste. Pero el apóstol Pablo desde hace 2000 años ya estaba condenando este pensamiento, esta hipocresía. Y por eso dice, tú que menosprecias la riqueza, la bondad, la benignidad, la paciencia, tú que estás menospreciando que Dios es paciente para contigo, pero también para con los gentiles. Es cierto, es cierto, es bueno para contigo, es paciente, espera que los gentiles se arrepientan y contigo también. Así debes de ser tú también. Y recuerda que la misma vara, la misma benignidad, bondad, paciencia se aplica para contigo, esperando, y aquí viene la tercera cosa, esperando a que te arrepientas. Independientemente de que seas judío o de que seas bautista, o de que digas que tengas la salvación asegurada, o de que digas que tengas la vida eterna ya comprada por Cristo, Dios espera que tú y yo nos arrepintamos, porque vamos a ser juzgados de la misma manera. Así es que mis hermanos, no porque tenemos la salvación, no porque el judío sea judío, ya está libre para pecar de ninguna manera. Por eso, una vez más, el apóstol Pablo aclara que las obras evidencian, y no te viene esta frase, evidencia la fe en Jesucristo. Una vida cristiana se ve, se nota. Un hijo de Dios se nota en su comportamiento, que ama la justicia, que ama la verdad, que honra a Dios con sus acciones, con sus comportamientos, y de esa manera es como Dios sabe que es su hijo, sabe que verdaderamente tiene una fe verdadera. No es un hipócrita que se siente superior y que ante los demás muestra una cara, pero al interior está lleno de odio, enojo, hipocresía, venganza, elitismo,
arrogancia, superioridad, pecados que dicen por ahí son respetables, pero que muchos de los cristianos practicamos y que tristemente los judíos viven y por eso también fueron condenados. Así es que, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo está haciendo bien claro que no hay ninguna nación más favorecida que los demás. Así es. No, todos tenemos la misma responsabilidad y vamos a dar cuentas de la misma manera. No existe ni existió las diferencias de color, de, de raza, de denominación, porque también en este caso, ahorita estamos viendo y no te viene esto, por eso hago este énfasis también, porque ahorita está viendo grupos cristianos que usan la misma Biblia, que usan los mismos cantos, que hablan de la predicación, que tienen una buena doctrina, pero que se sienten superiores a los demás. Y esto es precisamente algo que está siendo muy peligroso, sentirnos arrogantes porque decimos que tenemos la verdad absoluta y que sí somos una iglesia verdadera. Y los demás, quién sabe, porque incluso se atreven a decir que si tú levantaste la mano para aceptar a Cristo, quién sabe. Que si tú hiciste una oración de fe, quién sabe si eres hijo de Dios. Y a veces este grupo de personas se sienten superiores a los demás porque argumentan que tienen la correcta doctrina. Mis hermanos, no hay una raza, una religión, una iglesia que pueda sentirse superior a los demás. Hay que reconocer que Cristo es el único que nos da salvación y que el apóstol Pablo insiste en que esta vida eterna que hemos recibido se debe de reflejar en nuestro diario vivir. Así es. Así como vemos en este pasaje que a Dios no le agrada la mentira, el robo, la fornicación, el adulterio, todo ese tipo de cosas, es cierto, pero tampoco le gusta la arrogancia espiritual, tampoco le gusta el elitismo espiritual, sino que Él nos invita a través de este pasaje, a través del apóstol Pablo, nos invita a que reflexionemos. ¿Estamos cayendo en una vida de hipocresía espiritual? ¿Estamos cayendo en ese sentimiento de superioridad ante los demás? ¿O más bien el conocer a Dios, el ser hijo de Dios, nos está llevando más bien a una entrega total, absoluta a Dios? Sí, que rechacemos el pecado, la maldad, que no disfrutemos, que lo rechacemos y que no sea parte de nosotros. Eso es definitivamente, y ese es nuestro caminar. Mi oración, mis hermanos, en este momento es para que nos demos cuenta en qué estamos cayendo y buscamos arrepentirnos delante de Dios y confiemos que Dios nos ha dado la vida eterna, pero que esa vida eterna se refleja en una vida de caminar en santidad delante de nuestro Dios y de nuestros semejantes. Que Dios nos siga bendiciendo, mis hermanos.